qué organismo la abra una convocatoria, según el campo científico del que se trate, según el tipo de investigación que querramos hacer, según la finalidad del estudio, porque muchas veces no es quizás el caso de ustedes que van a tener que atenerse a las normativas vigentes tanto de la universidad como de la Facultad de Medicina, porque son, también pueden ser de las becas SIN, de la convocatoria a vocaciones científicas del SIN. En general esas convocatorias son sencillas, pero muchas veces hay convocatorias de las que participan investigadores de más rango, digamos, que buscan financiamiento. Que no es el caso de ustedes, porque probablemente ustedes van a financiar la investigación con el bolsillo de ustedes, se van a mover con lo que puedan conseguir por ahí y van a utilizar recursos de su propia billetera para un copiado, para hacer un instrumento, para lo que fuera. Pero muchas veces no pasa eso. La investigación a veces es un estudio complejo y lo que se busca es financiamiento. Y ese financiamiento, para que finalmente el proyecto de investigación lo obtenga, tiene que ser un trabajo, una propuesta muy bien escrita, con un detalle muy minucioso de en qué se piensa gastar el dinero, cómo, quién va a administrar los fondos. Y eso es un problema que muchas veces con lo que nos enfrentamos los docentes investigadores cuando nos queremos sumar o nos queremos competir, igual que ustedes, en una convocatoria de alto vuelo. Las convocatorias de alto vuelo son convocatorias en donde uno no compite con investigadores de la misma unidad académica o de la misma universidad, sino que uno compite con investigadores de otras partes del país, de otras universidades del mundo. Entonces ahí el tema de la norma, de la normativa de ese proyecto es muy importante, y no solamente tenemos que ser buenos en el tema que queremos investigar, sino que también tenemos que ser buenos e ir aprendiendo cómo se presenta un proyecto de investigación cuando uno tiene que competir y cuando uno tiene que pedir o solicitar financiamiento de cualquier organismo del que se trate. En este momento, por ejemplo, varios equipos de investigación de la Facultad de Medicina están compitiendo por obtener un lugar en una convocatoria que se ha hecho justamente con el tema COVID, y se van a elegir en el país solo 12 propuestas. Y nosotros estamos, que son propuestas encima no de una sola universidad, sino que son multicéntricas, nuclean investigadores de varias unidades académicas, de varios centros de investigación. Entonces también se vuelve más complejo armar la idea. Y nosotros desde la Facultad de Medicina estamos integrando nodos en 2 líneas de investigación en esta convocatoria. Así que bueno, estamos igual que ustedes, chicos, para los que se han presentado a convocatorias, cortando alambre con los dientes, como se dice, porque también es un desafío institucional muy grande. La facultad pone mucho esfuerzo para que nosotros los investigadores podamos hacer este tipo de cosas. Bueno, y otra cosa interesante, hablando de esto, que también ya hemos ganado un proyecto COVID, lo ganó el equipo de investigación del Laboratorio de Bioquímica, pero fue una convocatoria que se largó por allá por el mes de marzo, abril, y ganamos un proyecto COVID que tiene un enfoque más biológico. Y ahora estamos en esta otra convocatoria COVID ya con unas líneas de proyectos más de enfoque social. Así que bueno, eso hace que tengamos también los investigadores que ya llevamos muchos años haciendo investigación,
tengamos que atender y entender y aprender las reglas, como habían puesto acá en el objetivo del taller, que es una cosa que me pareció muy importante, y no nos enseñan eso. A veces lo aprendemos cometiendo errores o perdiendo convocatorias. ¿Por qué? Porque no hicimos bien los papeles, que son, la idea fue buena, pero la presentación no fue correcta. Entonces nos preguntamos, ahí un poco les había puesto esta idea en el mini cuestionario de recién, un cuestionario muy básico, que es investigar. Y en realidad investigar lo hacemos todos, todo el tiempo. Un niño cuando empieza a querer sentarse o a querer gatear o a querer pararse, está investigando, está observando la realidad, o sea, que somos seres, el ser humano, o los seres vivos, digamos, somos seres que permanentemente estamos observando la realidad y tratando de aprender de ella. Ahora, eso forma parte de la cotidianeidad. Después vamos a ver que cuando uno busca investigar en el mundo científico ya se tiene que atener a otras normativas, a otros requisitos y tiene que desarrollar otras habilidades. Pero en general, investigar es observar la realidad, registrar los datos, ordenar esos datos, interpretar esos datos, captar lo que esos datos dicen. Esto en esencia es una investigación. Si ustedes leen un trabajo científico de cualquier tipo, van a ver que los investigadores observaron la realidad, anotaron los datos, los ordenaron, los interpretaron, sacaron conclusiones, discutieron entre autores y luego escriben lo que resulta ser el informe de esa investigación. Y esto es, en esencia, la investigación. Entonces, bueno, nos queremos agarrar la cabeza cuando empezamos a pensar en qué, sobre qué. Bueno, muchos chicos dijeron que más o menos un 80% de los que están presentes en este tallercito han dicho que habría temas de interés. Y bueno, y eso ayuda mucho porque cuando hay algo que me motiva, que me emociona, hay algo que me interesa, sumergirme en eso, me resulta mejor poder pensar o poder encontrar quién me va a ayudar a hacer esa investigación. Ahora, el problema es cuando todavía no sabemos bien para qué lado correr y entonces eso que, ay, no sé por dónde, hace que tampoco podamos a veces buscar la ayuda. Una cosa que eso vamos a ver enseguida con ustedes es que cuando uno es joven y empieza a hacer sus primeras armas en investigación, siempre lo hace en compañía de otro. Y ese otro es el docente con más experiencia. Ese otro puede ser un compañero de curso superior y también, y en general es un docente investigador o un investigador, aunque no fuera docente, que los está acompañando. Y acá cuando decíamos cómo encontrar un tema de investigación. Por suerte, parece que hay varios que ya lo tienen resuelto a esto, o por lo menos hay un mundito que les interesa. Pero en general, aunque conozcan el mundo que los encandila, a veces no saben cómo entrar a ese mundo y cómo encontrar dentro de ese mundo que les interesa algo para investigar. Y siempre buscar el tema es penoso, todo parece agotado, ya se escribió sobre eso, parece que todo está terminado. Y esto que a mí me interesaba, uy, hay mucha información dando vuelta. Entonces, a veces, en este mundo de temas que parece que ya están archiconocidos, nos lleva a que dejemos de lado esa idea o esa temática que me gustaba, pero que la dejo de lado porque parece agotada, sin darle a veces uno le dice, hay que darle una vuelta
vuelta de tuerca a la idea. O sea, puede ser la misma temática, el tema grande puede ser el mismo, el tema puede ser un tema muy investigado, pero acá en mi trabajo yo le voy a dar una vueltita de tuerca. Y esa vueltita de tuerca para poder ver que ese tema repetido puede tener un nuevo enfoque, es lo que a veces les ayuda a ustedes a dar esa vueltita de tuerca, esta otra persona con un poquito más de experiencia que ustedes que los va eh, acompañando. Y entonces allí uno puede ver por qué sería importante, aunque el tema sea un tema estudiado, por qué sería importante darle esa vuelta de tuerca y ver que sobre eso que ustedes están, ese tornillo que vuelven a ajustar, empieza a mostrar que podría ser muy interesante estudiar recortar ese tema, porque esto es lo que muchas veces decimos, ¿no es cierto? Hay que recortar el tema, porque el tema es grande, achíquenlo, denle una vuelta de tuerca y van a ver cómo aparece una idea que probablemente, si ustedes la profundizan, pueda dar a a un proyecto de investigación y pueda terminar mostrándoles qué importante era que no hubieran dejado de lado esa idea. Ahora, esto que parece sencillo, que yo se lo estoy diciendo así alegremente, es un proceso re penoso. Así es la historia. Es un proceso dificultoso, les va a pasar a ustedes muchas veces y también nos pasa a nosotros. Para ayudarlos un poco, esto nomás les muestro. La Facultad de Medicina en el año 2019, en octubre de 2019, hizo un trabajo del cual puede ser que alguno de los compañeros que están en cursos superiores hayan participado de algunas instancias de este trabajo, en donde nosotros, después de un año o un poco más labor, de talleres, de participar, de traer invitados especiales, expertos en el tema, las sociedades científicas, miembros de la comunidad, los propios investigadores. Pudimos, después de mucho, mucho ir y venir, pudimos finalmente identificar, enunciar cuáles eran para la Facultad de Medicina las líneas prioritarias de investigación. Y este orden no es un orden eh, al azar, sino que es un orden que tiene que ver con las prioridades que se establecieron. Quedó en primer lugar la alimentación y nutrición, en segundo lugar servicio, bueno, atención integral, desarrollo, bueno, todas esas líneas. Esto es un material que está publicado en la página de la Facultad de Medicina, en el área de ciencia y técnica. Cada una de estas 8 líneas contiene a su vez subtemas, porque esas son grandes líneas, tiene a su vez temáticas, microtemas, que ayudan muchísimo, tanto a los investigadores como a los estudiantes que quieren introducirse a la investigación, a ver en qué cosas la Facultad de Medicina está investigando o qué cosas la Facultad de Medicina considera que es importante generar investigación. Entonces, eso lo ayuda a los equipos de investigación a ir viendo dentro de su campo de interés algunas de estas líneas y también ayuda a incorporar a jóvenes como ustedes a estas grandes temáticas para que finalmente se pueda aportar conocimiento, repensar el conocimiento que existe, etcétera, sobre algunos de estos puntos. Esto que nosotros lo tenemos pensado para la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, también está pensado para el país, también está pensado para América Latina, o sea que eh, las líneas de investigación en donde un país o una región pone su esfuerzo, el esfuerzo
humano, material, financiero, para generar trabajos, tiene que ver con las realidades y las demandas. Y bueno, un poco para poder armar esto, que es lo que surgió del trabajo de todas estas personas que se sintieron motivadas para aportar a esto, también tiene que ver con las cuestiones de la realidad y de las demandas. Seguramente ustedes leen esto y dicen, sí, es indiscutible con los conocimientos que hoy tenemos, no pensar que todo lo que tenga que ver con la alimentación y la nutrición no es un campo de investigación prioritario para una región como la nuestra, en donde los problemas de defecto y de exceso están a la orden del día y tenemos los peores indicadores alimentarios del país. Bueno, y así uno puede ir mirando las otras líneas y si ustedes después acceden al documento completo, van a poder ver cómo esto contiene ideas para que de allí ustedes puedan decir, ah, mira, qué interesante sería profundizar algo de esto. Ay, se me quedó colgado. Entonces, cuando nosotros estamos pensando el tema, o sea, primero, en dónde voy a poner mi esfuerzo, porque es un esfuerzo, es tiempo, es recursos, es acuerdos. Entonces, bueno, me gusta un tema y empiezo si no tengo idea de tema, puedo ir preguntando, bueno, dentro de este gran tema, ¿qué cosas podrían ser interesantes investigar? Y es allí donde los profesores empiezan a asesorarlos, los investigadores también, les recomiendan literatura. No se puede hacer un trabajo científico ni planear una investigación si no conozco en profundidad qué es lo que quiero, cuál es el tema que quiero investigar. Entonces allí ya empiezan las recomendaciones sobre la documentación, la pertinencia de los trabajos científicos que voy a usar para empezar a meterme en este tema. Todavía no planeé la investigación. Primero tengo que saber si yo digo que voy a estudiar la relación entre ambiente y bajo peso al nacer, bueno, por decirles algo, ¿no es cierto? Probablemente voy a tener que nutrirme de información, saber lo que hoy se sabe de eso, lo que hoy se publica de eso. Y entonces acá entra la relevancia de los lugares en donde voy a buscar información. Nos ha pasado, por ejemplo, que le pedimos a un estudiante o a un profesional que está formándose en investigación, que busque artículos sobre el tema que le interesa y lo primero que nos muestra es un blog de, por ejemplo, por decirles algo, Ser Padres Hoy. Bueno, está todo muy bien, ese blog puede ser muy interesante, pero para los fines del trabajo que se quiere empezar a construir, ese tipo de material es más bien un material de difusión para uso cotidiano de cualquier persona de la comunidad, pero no para el uso en el mundo de las ciencias o como base para construir un trabajo científico. Entonces es muy importante los títulos, el resumen, las palabras, según el tipo de construcción de ese documento. Otra cosa es qué tipo de documento o documentos son esos que yo estoy usando para poder conocer más en profundidad el tema que me está interesando. Nosotros muchas veces le decimos, vienen muchísimos compañeros de ustedes a decir, bueno, mire, doctora, yo de él no quiero
investigar, quiero presentarme una beca, quiero esto, quiero el otro. Entonces, bueno, vaya y estudie en profundidad este tema. No es para que arme el trabajo, sino para que empiece a estudiar en profundidad ese tema, que empiece a buscar trabajo científico sobre ese tema. ¿Para qué? Para que empezar a conocerlo, porque después de ese conocimiento puede salir una vuelta de tuerca para hacer un trabajo científico. También es importante de dónde, las fuentes, quién publicó, los procedimientos investigativos, qué métodos usaron. O sea que cuando nosotros vamos revisando la bibliografía que vamos a utilizar para conocer en profundidad ese tema, hay muchas cosas que aquella persona que los va a acompañar, aquel investigador o docente que los va a guiar en este proceso de investigación, los va guiando para que una vez que se han elegido un campo temático, puedan empezar a ver de ese campo temático bueno, primero conocerlo y después ver del estudio en profundidad de ese campo temático cómo podríamos encontrar algo que valga la pena investigar. Entonces, uno piensa, espera, ¿qué requisitos tenemos o hay para que se hagan investigaciones en el pregrado, o sea, la investigación que ustedes quieren hacer? Primero, querer investigar. Y esto es muy importante, porque no se puede investigar si uno no está motivado, no tiene una actitud científica, no tiene interés. Entonces, para eso, para el querer investigar, nosotros ofrecemos becas, los semilleros de investigación, los proyectos. En los proyectos de investigación está la oportunidad para que un estudiante joven como ustedes se pueda meter en el campo de la investigación. Pero no solamente es querer, sino que hay que saber algo. Y entonces este saber tiene que ver con la experiencia, porque muchas veces traen experiencia ya porque han integrado otros equipos, han sido becarios o algo así. La actualización en el área y el manejo de la metodología de la investigación. ¿Y esto cómo lo hacen? Con sus directores, con los tutores, con los compañeros, con esta persona o este grupo de personas que les tienden la mano para que ustedes puedan continuar primero un camino acompañados y después un camino libres, solos, ¿sí? Y también tener con qué investigar. Y acá viene otra vez la cuestión de que el con qué muchas veces tiene que ver con los recursos logísticos, o sea, la posibilidad de disponer de tiempo, de computadora, de internet, de bibliografía, de acceso a bases de datos o lo que fuera. Muchas veces se requiere recursos económicos. Si nuestro interés es un trabajo que tiene que ver con análisis o con muestras biológicas o con lo que fuera, vamos a necesitar blisters de lo que fuera, estufas, esterilizadores o cosas, todo eso es recurso económico que a veces también implica gasto y uno a veces les pide que, sobre todo cuando quieren realizar sus primeras experiencias, que traten de pensar en investigaciones que tengan el mínimo de gastos. ¿Por qué? Porque esos gastos quizás los tengan que solventar los estudiantes que quieren hacer esta investigación. Y, por supuesto, tiempo, o sea, tener con qué y tener tiempo para investigar. Y acá es muy importante esto porque uno de los problemas que vemos es que cuando están en el quinto año y los 11 meses de cursado de la carrera, o sí, ya están con una patita afuera, quieren hacer una investigación. ¿Por qué? Porque le faltó currículum, porque le faltó el punto, porque esto, porque el otro, porque le falta respaldo para una residencia y ya es tarde. Por eso es muy importante este tema de los semilleros,
de investigación, en donde empezamos a abrirle las puertas a los estudiantes mucho antes de la posibilidad de becas. Las becas en la Facultad de Medicina les piden a los estudiantes que tengan el 40% de la carrera cursada, las becas en rectorado le piden que tengan el 50% de la carrera cursada, y en los semilleros de investigación no se les pide nada, solamente se les pide que tengan ganas y que empiecen a sumarse a investigadores para desarrollar esa habilidad. Y eso, los semilleros son aquellos que lo pueden hacer mucho tiempo antes del egreso y van a disponer todo el tiempo de la carrera, ¿sí? Del cursado que les queda, de los años que les quedan. Entonces, la idea es generar información científica que se va a producir siempre a través de los procesos de investigación, pero siempre utilizando los métodos de la ciencia. O sea que investigar no solamente es observar la realidad, sino es observar la realidad utilizando el método. Y este método, esperen ahí, el método científico consta de una serie de etapas. Yo les puse algunas etapas. Si les pongo los dibujos que hay de las distintas etapas se van a marear. La idea es que tengan en la mente que hay grandes etapas. Primero, observar el fenómeno y estudiarlo. Es acá en este estudio es donde les digo que hay que meterse en profundidad en ese tema que quieren investigar. No van a poder armar un trabajo si no estudian el tema en profundidad. Formular un problema, ya vamos a ver qué es un problema en investigación, formular hipótesis, o sea, qué es lo que quiero hacer, para qué lo quiero hacer, diseñar cómo se van a recolectar los datos, es una etapa muy importante, analizar los resultados, elaborar conclusiones. O sea que estas etapas que están en cualquier libro de investigación tienen un desarrollo temporal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tiene? Ya les paso. No me responde esto. Un desarrollo temporal. Planear la investigación, ejecutar la investigación y redactar el informe final. Y acá en el planeamiento de la investigación es cuando el interesado, en este caso ustedes, se van a presentar un plan de beca, se van a presentar una beca o se van a sumar a un semillero de investigación que les abra las puertas, ¿sí? Luego viene el desarrollo del trabajo, que es la ejecución, recolectar, analizar, escribir, interpretar los resultados. Y por último, dar a conocer los resultados. Y esta etapa es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces la investigación no se hace el trabajo y no se hace el informe final. Y el informe final no solamente tiene la intención de juntar en un documento todo lo realizado, sino que ese documento se debe dar a conocer a la comunidad científica. ¿Cómo se da a conocer a la comunidad científica? Básicamente por dos mecanismos. Puede haber otros, pero les digo los dos más comunes. Presentaciones de eventos científicos y publicaciones. O sea que la investigación no está concluida si no cumple este tercer momento de todo ese proceso. El primer momento es el plan, el segundo momento es la ejecución del plan y el tercer momento es el informe final y dar a conocer los resultados. Por eso, les vuelvo a repetir, no existe investigación si no se dieron a conocer los resultados. Esa investigación que quedó en el cajón del investigador, en los cuadernos del estudiante, archivado en alguna máquina, no es investigación si no se contrastaron los resultados con la comunidad científica. ¿Quién es la comunidad científica? Aquellos otros que comparten mi mismo campo disciplinar, que entienden el lenguaje que utilizamos y que pueden o validar
los resultados que nosotros hemos obtenido o que pueden criticar esos resultados. Pueden decir, no, ¿por qué ustedes dicen? Y nos pueden hacer ver a los investigadores si ha habido errores cometidos o pueden ellos corregir sus ideas a raíz de la luz de nuestros aportes. O sea que esta etapa de la validación de los resultados de un trabajo científico es un momento central del proceso de investigación, si no, no existe la investigación. Lo que existe fue un camino inconcluso que nunca llegó a ningún lugar. ¿Por qué? Porque nadie se enteró de lo que se obtuvo como resultado. Y lo peor de todo en este camino incompleto es que ha habido mucha gente que nos prestó su tiempo para contestarnos una encuesta, nos prestó su historia de vida. ¿Por qué? Porque le revisamos la historia clínica, nos prestó su hora de trabajo porque lo incomodamos cuando estaba atendiendo al público porque era un personal de salud al que queríamos entrevistar, etcétera. Y todas esas personas que nos dieron su tiempo para que nosotros hagamos nuestro trabajo, también se ven defraudadas. ¿Por qué? Porque no hay un cierre de este proceso. O sea, siempre acordarse, la investigación científica es un proceso de tres grandes etapas. Si no escribimos el informe final y no damos a conocer los resultados, no existe investigación. Acá vamos con algunas palabritas que, a ver, chicos, dejo de compartir un poquito. A ver, ¿cómo estamos los chicos que me están acompañando? Fátima, ¿estamos bien? ¿Quieren hacer un descansito? ¿Quieren algo? No, o para sigo? mí puede seguir nomás, Bueno. doctora, para mí estamos bien. Estamos a una hora y terminamos temprano. Bueno, no quiero parecer, ustedes saben lo horrible que es hablarle a la computadora, ¿no es cierto? Uno parece loco acá hablando contra algo que nadie te contesta, Sí, solamente unos cuadraditos. ¿Cómo? Sí, pues. Sí, estamos quedando de la nuca todos, chicos, realmente. No, bueno, la idea es que ¿eh? Sí, es verdad. Uno se enriquece en interacción con los otros y bueno, es bastante complicado a veces hablarle al cuadradito este que tengo frente a mí y gesticular y todo y decir, pucha, parezco una loca hablándole a la computadora. Pero bueno, sigamos entonces con lo que estábamos diciendo acá. No, que cuando tratamos de bajar de ese gran tema de investigación, por ejemplo, alimentación y nutrición, a un subtema que a su vez lo recortamos y lo recortamos y lo recortamos, tratamos de empezar a hacer un ejercicio de achicamiento. ¿Para qué? Para que finalmente lo que quede como recorte sea un aspecto muy pequeño en donde nosotros como investigadores podamos centrar nuestra atención. Y esto es lo que en investigación se llama objeto de estudio y su focalización. O sea, tenemos un tema muy grande, es nutrición y alimentación. Bueno, ¿qué de ese gran tema puedo bajar a nutrición infantil? De ese gran tema de nutrición infantil puedo bajar a la alimentación o la nutrición de los escolares. De esa nutrición de los escolares puedo bajar a una cosa
más chiquita que es la alimentación ahora en el tiempo de pandemia. De eso puedo bajar algo más chiquito que es los hábitos alimentarios, la modificación de los hábitos alimentarios en el contexto de encierro. Entonces voy desde una cosa amplia tratando de llegar a algo pequeño en donde el investigador pueda poner su foco. Es como cuando el tema es inmenso, es toda la nutrición, toda la alimentación, el valor nutricional de los alimentos, las calorías que tiene cada cosa, cómo se procesan en el organismo, qué enfermedades predisponen, de qué enfermedades protegen, bueno, un montón de cosas de lo que es la nutrición y alimentación. Y nosotros como conocedores de eso sabemos que eso existe, pero no lo vamos a estudiar en esta investigación, sino que vamos a tratar de achicar nuestra lente hacia una partecita de toda esa gran maraña de cosas que tiene, por ejemplo, el tema nutrición y alimentación. Es como cuando uno va a la costanera, no sé si están yendo ustedes en este momento o no, pero uno va a la costanera y mira el paisaje. Y si miramos el puente y los autos que van y los árboles florecidos, y de esa gran imagen que tenemos frente a nuestros ojos, empezamos a enfocar algo chiquito que se puede estar moviendo, que puede ser la canoa de un pescador. Sabemos que a ese pescador lo rodea un montón de cosas, o sea, y nos ponemos a pensar en qué estará, cuál es el estilo de vida de esta persona que está en medio del río Paraná en una tarde soleada tratando de subir una canoa y con algo que parece una caña de pescar o una red. Y dejamos todo lo demás porque afuera está el contexto, está la realidad, está el anochecer, está el viento, todo eso está. Pero nosotros no lo vamos a tocar a eso. Solamente nos vamos a centrar en ese objetito chiquitito y nuestra lente, haciendo de cuenta que somos los fotógrafos, lo empezamos a enfocar, porque eso es lo que vamos a estudiar. No voy a estudiar nada más. No voy a estudiar la corriente, no voy a estudiar la variedad de peces que hay, no voy a estudiar cómo va a cocinar los pescados, nada. Solamente me voy a interesar, por ejemplo, en el estilo de vida de esa persona que hoy está en medio del río Paraná tratando de pescar algo con su línea o con su red. Entonces, ahí ya todo lo demás sé que está, que existe, si este pescador tiene hijos o no tiene hijos, si se lleva bien con la mujer o si no se lleva, si toma, si no toma, eso está en la vida del pescador. No me va a interesar en esta investigación, solamente me va a interesar una partecita de esa vida. Por ejemplo, cómo se está ganando la vida de esta persona. Todo lo demás no me interesa. Entonces, eso es lo que se conoce en investigación como el objeto de estudio y su focalización. Y es lo que me va a guiar toda la investigación. Y entonces, cuando empecemos a introducirnos en la búsqueda de información científica, básicamente vamos a tratar de buscar información vinculada ya con mi objeto de estudio para tratar de ver qué cosas otros investigadores, otros autores en otras latitudes han escrito sobre esto. Y eso me va a ayudar a mí a echarle luz a ese objeto de estudio, que es el que va a guiar, va a vertebrar todo el trabajo científico que vamos a hacer. Esto es, yo sé que por ahí ustedes me dirán, ay, me está hablando en chino la autora, yo entiendo, pero esto es central. Si no logramos separar separar y dejar como ahí en stand-by la realidad y recortarle y quedarnos con ese objetito que es el que yo voy a estudiar, saber que todo lo demás existe, pero no lo voy a estudiar, me ayuda a hacer una investigación de calidad. Uno de los primeros problemas que nosotros vemos en las investigaciones es la dificultad que tiene el investigador y sobre todo cuando son grandes investigadores, porque
a los jóvenes por ahí tienen menos problemas, es la dificultad de poder identificar cuál es el objeto de estudio del trabajo. ¿Por qué? Porque se fueron por 500 ramas. Entonces eso hace perder calidad a la investigación y lo dispersa al proyecto, a la idea. El problema, acá tenemos otra palabrita que también es usada muchísimo en investigación. Objeto y problema. El problema, probablemente los que ya están metidos en el mundo de la investigación lo sepan, pero para los que no, el problema es en investigación una pregunta. Y esa pregunta es la que se le hace al objeto de estudio. O sea que cuando nosotros tenemos bien identificado el objeto de estudio, puedo al objeto de estudio plantearle una pregunta. Y esa es la pregunta llamada en investigación. El problema, esa es la pregunta que voy a resolver con el desarrollo de la investigación. Así de sencillo. O sea que el problema, ¿y por qué si bien uno puede plantear el problema, no necesariamente en forma de pregunta, ¿por qué se recomienda? Sobre todo cuando uno está aprendiendo a investigar. ¿Por qué se recomienda que sea una pregunta? Porque toda pregunta lleva implícito de por sí una respuesta. Y esa respuesta, ¿cómo la voy a dar? A través de la investigación científica. O sea, acá vamos viendo dos cosas, el objeto de estudio y el problema de investigación. Y entonces, esto es otra cosa que usamos muchísimo para valorar una propuesta o una idea, y es lo que ustedes tienen que tener ahí. Pegado en la pared de su dormitorio o de los que quieren hacer investigación, por supuesto, la consistencia entre objeto, problema y objetivos. ¿Qué es lo que vemos? A veces no está recortado el objeto, no se sabe cuál es el objeto de estudio, la pregunta se va para cualquier lado y los objetivos para otro. O sea que esto es un desboque de una idea que no se ha podido unificar en una idea consistente. Objeto, que es ese recorte de la realidad, problema, que es esa pregunta que quiero contestar con la investigación, y los objetivos, que son las respuestas que que buscamos conseguir con este trabajo científico. Los objetivos, obviamente, es lo que se quiere aportar con la investigación. ¿Y surgen de qué? De haber planteado el problema. Uno tiene que leer a veces en una investigación no hay un subtítulo que dice problema. Eso a veces se lo pedimos nosotros a los investigadores, que pongan cuál es su pregunta. A veces no está, pero uno leyendo el objeto de estudio, entendiendo cuál es el recorte de la realidad que hace el investigador y entendiendo, leyendo o introduciéndonos en los objetivos, vemos cómo hay una vinculación entre el objeto y el estudio, y el que lee el trabajo se está imaginando cuál fue la pregunta que le guió a este investigador. Pero cuando uno lee investigaciones bien realizadas, muchas veces está la pregunta. Ustedes leen un artículo que dice, la inquietud que guió a este equipo, o la pregunta que se planteó este grupo de investigación tuvo que ver con esta cosa. ¿Por qué? Porque están mostrando qué cuestión le preguntaron al objeto de estudio y lo relacionan con los objetivos de la investigación. O sea que los objetivos es lo que queremos conseguir con este trabajo. La intención es generar conocimiento a partir de qué o de quién, del objeto de estudio, de ese recorte de la realidad que se ha realizado. Objetivos, bueno, esto es muy importante también. Hay dos grandes tipos de objetivos, los generales y los específicos. El objetivo general siempre es el objetivo abstracto, que tiene alto nivel de abstracción. En cambio, los objetivos específicos son aquellos que son operativos de corto alcance y que cumplidos cada uno de los objetivos específicos, vamos a poder dar respuesta al objetivo general
¿qué es ese? ¿Qué quiere decir que tenga alto nivel de abstracción? Que en realidad no se puede operativizar, no se puede medir. ¿Por qué? Porque es un logro que para poderlo medir necesita de escalones previos, y esos escalones previos son los objetivos específicos. Y acá es muy importante esto, que al plantear objetivos hay que ver cuál es el tipo de verbo que conviene utilizar. Y esos verbos que se usan, hay que ser muy cuidadoso en la elección de los verbos que vamos a usar para los objetivos, porque los objetivos utilizan verbos, que los verbos que se utilizan sean los que correspondan con el tipo de estudio que queremos realizar. Por ejemplo, fíjense, en el nivel exploratorio. Bueno, acá en el nivel exploratorio, o sea, cuando yo quiero meterme en un tema porque no lo conozco, está el verbo conocer. Pero ese verbo conocer no se recomienda que se use, si bien efectivamente en las investigaciones exploratorias lo que se quiere es conocer algo, en realidad la palabra, el verbo conocer, no se utiliza en el enunciado de los objetivos. ¿Por qué? Porque es muy poco medible. Que yo conozca o que ustedes conozcan no se puede medir. El conocimiento es algo muy particular de cada uno. Pero ven que hay, por ejemplo, definir, descubrir, detectar, explorar, indagar, son objetivos de tipo exploratorio. Después los descriptivos, analizar, calcular, caracterizar. Y después tenemos demostrar, evaluar, explicar, inferir, relacionar, que ya nos van mostrando que la complejidad del estudio es totalmente diferente. Tengan siempre muchísimo cuidado de no mezclar objetivos. Si ustedes lo que quieren es anclarse acá en el nivel descriptivo, que es el más usado, sobre todo para cuando uno se está metiendo recién en la investigación, tratar de no poner objetivos de nivel explicativo en una investigación descriptiva, porque les van a devolver el trabajo o van a fracasar, ¿sí? Después, bueno, el marco teórico, acá, chino básico, decimos de todo. Bueno, el marco teórico es todo un tema. El marco teórico es muy importante. ¿Por qué? Porque el marco teórico nos va a permitir estudiar en profundidad el objeto, conocer en profundidad el objeto de estudio. Para eso es el marco teórico, no es un corte y pegue de nada, sino que es se construye en función de los distintos trabajos que podemos acceder que me hablan del objeto de estudio. El marco teórico tiene antecedentes, tiene bases teóricas, tiene definiciones de términos, y esto es importante. Entendemos por antecedentes de la investigación todas las investigaciones a las cuales podemos llegar, que hemos encontrado sobre el objeto de estudio, las bases teóricas, definiciones, conceptos. Muchas veces la cuestión de las bases teóricas están en los libros, y algunas definiciones de términos que el investigador considera importante poner en el marco teórico. Después tenemos algo voy rápido. Tenemos algo muy importante después de que hemos identificado el objeto de estudio, hemos hecho la pregunta de investigación, hemos planeado los objetivos, hemos armado un buen marco teórico, marco conceptual, marco referencial, o como le quieran llamar. Después tenemos que decir cómo vamos a hacer la investigación, y eso es el diseño. El diseño de la investigación es plantearse el cómo, mientras que todo lo que hicimos antes es plantearse qué es lo que quiero hacer y para qué lo quiero hacer. Acá me voy a centrar en el cómo lo vamos a hacer. Fíjense ustedes que para llegar al cómo tengo que haber podido definir claramente el qué quiero hacer y para qué lo quiero hacer. O sea, tengo que saber cuál es mi objeto, cuál es mi pregunta, cuáles son mis objetivos, cuál es mi marco teórico, cuáles son las variables teóricas que voy a usar, para después recién entrar en esta etapa de decidir el cómo lo voy a hacer, con qué estrategias, procedimientos y demás. Miren la cantidad de cosas, parecen muchas, no son tantas, que incluye un diseño, tipo de estudio,
O sea, si va a ser un estudio descriptivo, analítico, en quiénes voy a recoger la información, cómo la voy a recoger, cómo la voy con qué procedimientos voy a distribuir, voy a entrevistar, cómo voy a tabular y cómo voy a analizar los datos. Esto es muy importante porque se hace antes de empezar a recolectar la información. Y ese es un grave problema que a veces vemos en los estudiantes jóvenes o en los jóvenes investigadores, que empezaron a hacer la investigación. ¿Por qué? Porque encontraron un lindo cuestionario, acá un instrumento, y dicen, che, ¿qué tal si lo aplicamos y hacemos una investigación? Y nos hemos olvidado que para llegar a esta etapa tengo que haber logrado decidir qué es lo que quiero hacer y para qué lo quiero hacer, y recién ahí plantearme el cómo lo voy a hacer. Y esto es un error, o sea, saltearse pasos de este proceso es un error que lleva siempre al fracaso. Según esto, así a grandes rasgos, según los objetivos que se planteó el investigador, voy a tener diseños descriptivos, o sea, solamente caracterizan el fenómeno que se observa, cuántos son, en dónde están, a quiénes afecta, qué edad tienen, dónde viven. Correlaciones, ya el estudio es más complejo, busco en qué medida una variable se relaciona con la otra. Los diseños comparativos, en donde, por ejemplo, comparo los resultados de aplicar tal medicamento respecto de aplicar tal otro, pero no porque el investigador decidió a quién le va a aplicar el medicamento diferente, sino porque revisó historias clínicas y vio qué efecto, cómo se recuperaron los que tomaron este antibiótico y cómo se recuperaron los que tomaron otro antibiótico, pero no fue el investigador el que tomó esa decisión. Pero está comparando poblaciones. Y después, sí, los diseños de relaciones causa-efecto, en donde acá, en este último tipo, en este último renglón, entran los ensayos clínicos controlados, en donde el investigador sí manipula variables. Ninguno de estos tres anteriores, el investigador manipula ninguna variable, solamente observa los hechos de la realidad y los va vinculando. En cambio, en este último sí ya hay el investigador introduce una variable. Fíjense que, bueno, debemos estar todos re filosos con este último nivel. ¿Por qué? Porque estamos probando la vacuna para el coronavirus. Y entonces allí ya se están haciendo ensayos clínicos controlados. Hay a personas que se le puso la vacuna para el coronavirus y hay otras personas que se le puso placebo. Nadie sabe placebo, o sea, nadie sabe qué se le puso a quién, pero hay dos grupos que se están comparando, los que han recibido placebo y los que han recibido algo que se dice que es la vacuna en contra del coronavirus. La idea es ver los resultados, ¿sí? En este caso, son relaciones causa-efecto. ¿Por qué? Porque se está esperando que las personas que recibieron el placebo puedan contagiarse de COVID y las personas que recibieron la vacuna contra el coronavirus no adquieran esa enfermedad. Y eso, bueno, hasta cualquier persona del mundo no científico está hablando de eso, porque todos estamos queriendo ver cómo resultan los ensayos clínicos controlados, ¿sí? Con respecto al coronavirus y también con respecto a los medicamentos que se están utilizando en el coronavirus. Eso es una cosa muy importante, entonces, que podemos tener 4 grandes tipos de diseño según los objetivos que hayamos planteado de antemano. Y también después tenemos según el alcance de los resultados, o sea, qué es lo que pretende el investigador con su trabajo. Solamente describir, entonces el alcance es descriptivo, o sea, trasladar los resultados a la población en general, generar hipótesis, pero solamente describe las características del problema y del objeto y de la población en donde él estudió esa cuestión. Luego tenemos los diseños analíticos explicativos, en donde ya vamos relacionando variables, y por último los experimentos o los diseños experimentales, que lo que se busca, como ya dijimos, es manipular una variable y ver los resultados. Pero ¿quién manipula la variable? El investigador o el equipo de investigación introduce una variable y ve el resultado en la población que sometido a esa variable
y lo compara con poblaciones no sometidas a esa variable o poblaciones sometidas a otra variable, pero siempre es el investigador el que está manipulando esto que llamamos el factor causal o de riesgo. Después tenemos las variables, esto ya me imagino que se habrán cansado de hablar sobre esto, es un poco lo que se mide en la población que estamos estudiando. ¿Y por qué se llaman variables? Porque en realidad son características que van a ir adquiriendo en las distintas unidades de análisis variaciones, valores distintos, y que si esos valores o esas variaciones se pueden medir. Por eso, esto es muy importante tener la separación o no confundir variables con constantes. Las variables son, por ejemplo, si yo digo, los alumnos que están participando de este taller, una constante es que son todos estudiantes de medicina. Una variable es que tienen distintas edades, que tienen distintos sexos, que tienen están en distintos años de la carrera, etcétera. Y esto es muy importante, no confundir variables con constantes. Y bueno, y después de todo esto que maratónico que les dije, viene el trabajo final. O sea que, ¿qué es lo que hicimos? Buscamos un tema, ¿qué es lo que hicimos? Lo recortamos a ese tema, lo achicamos para poder identificar un objeto de estudio. ¿Qué hicimos después? Nos planteamos una pregunta, ¿a quién? A ese objeto de estudio. ¿Qué hicimos después? Nos planteamos los objetivos. ¿Qué hicimos después? Tratamos de estudiar en profundidad ese tema, ese objeto de estudio, ¿para qué? Para construir nuestro soporte teórico. ¿Qué hicimos después? Tratamos de ver el cómo vamos a llevar adelante la investigación. En ese cómo definimos el tipo de diseño, ajustamos nuestro diseño a los objetivos, elegimos el universo y la muestra, elegimos cómo íbamos a hacer la recolección de información, cómo íbamos a analizar la información. Finalmente recogimos la información, finalmente escribimos los resultados del trabajo. ¿Para qué? Para poder sentarnos muchas horitas a escribir el resultado. Siempre es un informe de tipo técnico, no es una novela, chicos, acá no estamos con Agatha Christie, nada que se le parezca. Expone lógica y exhaustivamente todo lo que se hizo desde el principio al fin. El informe final incluye todo y es sobrio, preciso, conciso, usa el lenguaje correctamente. Deberíamos en alguna oportunidad tener la posibilidad de hablar sobre el uso del lenguaje en el trabajo científico. Eso es todo un mundo de cómo hay que escribir, cómo usar los tiempos verbales, cómo usar los pronombres, si hablar en impersonal, si hablar en personal, todo un tema importante. Entonces, acá lo tomé a este autor, Lard, en el 2011, es una fotito que saqué porque me gustó mucho, porque este autor lo que hace es puntualizar un poco lo que vinimos dando hasta ahora y plantear qué condiciones o qué competencias tiene un investigador. Primero, acá el 1, poder plantear un problema, ¿está? Ya lo dijimos, hacer una identificación del objeto de estudio y hacer una pregunta de investigación. ¿Por qué se llama pregunta de investigación o problema? Porque solo se va a responder a través de la investigación científica, no tenemos cómo contestarla, ¿sí? Vamos a elaborar el marco conceptual, vamos a revisar el estado del arte. Esto suena como muy cheto, ¿no es cierto?, decir el estado del arte. Y en realidad el estado del arte se usa muchísimo en investigación, son los antecedentes, o sea, es todo lo que se ha escrito y se sabe de ese objeto de estudio. ¿Y que está en dónde? En las publicaciones científicas, en las revistas
de alto impacto, etcétera. Eso es el estado del arte. Después vamos a, como dijimos, crear y validar el instrumento de recolección de datos, o sea, acá entramos en el cómo vamos a hacer la investigación. Es muy importante probar los instrumentos de recolección de datos antes de extenderlos a toda la población. Vamos a validar, construir y validar modelos de análisis, cómo vamos a analizar esta información. Vamos, y acá también, o sea, estos son todos aprendizajes, saberes que tenemos que empezar a manejar, dominar las técnicas de análisis, dominar la redacción, presentar los trabajos, los resultados a congresos y difundir esto al mundo científico. O sea, también tener, como dice acá, manejo del idioma, conocimientos de arte y de cultura universal. ¿Por qué? Porque un buen investigador no solamente tiene que saber de su temática, sino que también tiene que saber del mundo en general. Y esto me pareció muy interesante porque este autor lo sintetiza fácilmente. Y bueno, una de las cosas que tenemos para ustedes son los semilleros de investigación, que ya en poco tiempo van a poder, estamos presentando proyectos respecto a los semilleros de investigación. Hay uno que es el que está en kinesiología, que básicamente es para los chicos de kinesio, porque es bien disciplinar, pero nosotros estamos armando semilleros de investigación para que los jóvenes que tienen inquietud, que les pica el interés por la investigación científica, se puedan sumar, aunque no tengan el nivel de carrera estipulado para acceder a becas. Y bueno, con esto, muchas gracias. Y dejo de compartir y estoy a disposición de ustedes para que me pregunten lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias, doctora. La verdad que bueno como fue abordando el tema, porque fue dando ejemplos y lo que me parece clave, digamos, como usted dice, el ir desglosando un tema, porque uno cree que, no sé, tiene que arrancar con una super hipótesis que nunca se haya hecho, que tenga que ser súper elevado, y no se da cuenta que de la cotidianidad, de cosas que por ahí uno si presta atención un poquito más, puede sacar temas. Así que bueno, constancia laboral, lo más que dice sería bueno indagar en cómo publicar adecuadamente, que eso es cierto, digamos. Acá tengo un becario mío. Hola, Isaías, ¿cómo estás? Ahí ves. Hola, Doc, ¿cómo anda? Constanza. Hey, doctora, hola, mi nombre es Hola. Leandro. Ahí Camila Reyes tiene una pregunta. No sé Sí, si te querés escucho. prender tu micrófono. Buenas, Doc. Hola, Camila. Tendría una consulta. Sí. Con el tema, yo he participado en proyectos de investigación en Olimpiadas cuando estaba en secundaria, y a nosotros nos daban un reglamento en el que teníamos que cumplir los pasos. Además de eso, nosotros nos pedían también que a medida que nosotros vamos desarrollando el proyecto, que todos los borradores, todas las cosas que nosotros vayamos indagando, todos los problemas que a nosotros nos surgieron, que lo vayamos volcando en una carpeta de campo. Y quería saber si eso también lo tendríamos que hacer, tipo como presentar aparte o... Mira, eso, ¿por qué un profesor de secundaria le pide a un joven escolar que haga esa tarea? Justamente para evitar que se pierda. Obviamente que uno puede uno puede tener de hecho yo misma cuando hago mis investigaciones voy teniendo un conjunto de documentos que voy guardando en carpetas. Hoy la computadora nos facilita muchísimo el hecho de ir haciendo como pequeños avances e ir escribiéndolos. Cuando uno está en un plan de beca y está cumpliendo una beca, sí se le pide estados de avance, o sea, también dependiendo de la magnitud del proyecto.
nosotros, por ejemplo, como investigadores, tenemos proyectos a 4 años, ¿sí? A mí la universidad nos acredita proyectos a 4 años y nos obliga que cada año nosotros informemos en qué estado están estos proyectos. Eso permite, primero, monitorear al investigador y que no se pierda en el mundo de tareas que todos tenemos. Y además, también obliga al investigador a ir dando cuenta de los pequeños avances. Es un poco como tu diario de campo que te pedía tu profesor de secundaria para que vos no te alejes de lo que está haciendo. Nosotros, en el caso de los becarios, obviamente que les pedimos estados de avance, que son las formas que tenemos para ir controlándolos y teniéndolos cerquita. A veces les mandamos un mensaje, no te olvides que viene esto, viene el otro. Y eso es importante porque te va a ir ayudando también. Cada uno lo puede, no hay un libro sobre eso. No es que haya un reglamento, pero sí cada uno puede ir asentando las cosas y tomando nota, porque después todo lo que pasa es que a veces en las investigaciones escolares usan como un modelo muy, muy, muy puntualizado, muy acotado para que el estudiante lo vaya rellenando, porque bueno, están trabajando con otros parámetros. Pero me parece, si uno lo lleva en un cuaderno o en una base de datos o lo que fuera, perfecto. Y en el caso de las becas, le pedimos informe de avance y informe final, eso seguro, porque necesitamos que nos den cuenta de los logros obtenidos, ¿sí? Gracias. Sigo siendo intermediario, doctora. Kevin Retamoso tiene una pregunta, dice... ¿Qué se puede hacer si el tema que me interesa no está dentro de las líneas de investigación de la facultad? Muy bien la pregunta de Kevin. Hay todo un debate en la ciencia sobre qué es lo que tienen que investigar los investigadores, digamos. Hay como una cuestión instrumental que uno podría decir, necesito que todos investiguen sobre esto porque este es el problema, o sea, la investigación en función de su utilidad. ¿Por qué? Porque tengo un problema en este país, en esta región, en este contexto, y necesito obtener conocimientos nuevos para poder abordar este problema. Esa es una franja de la investigación, chicos. O sea, el investigar en función de necesidades o demandas del contexto. Pero después está la posibilidad de investigar por deseo personal o de un grupo de conocer en profundidad un determinado tema. Y eso no quiere decir de que esa investigación no sea de interés, es de mucho interés para ese grupo, para ese campo, para ese conjunto de investigadores, y aunque no esté dentro de un listado de investigaciones prioritarias, no quiere decir bajo ningún aspecto que no se puede investigar. Fíjense ustedes que hace unos años, esto que plantea el compañero es un tema de debate ¿por qué a nosotros nos llevó, a la facultad les llevó 1 año y medio, casi 2, poder definir las líneas prioritarias? Porque obviamente el campo que investiga cada uno es el más importante que existe. Es lo mismo que las especialidades. No hay otra, yo qué les voy a decir de la pediatría, no hay otra cosa como la pediatría. ¿Qué va a decir un cirujano? No existe otra cosa, lo más importante es la cirugía. Bueno, cada uno su métier es el más importante de todo. A nosotros nos llevó mucho tiempo y mucho trabajo poder hacer una suerte de prioridades, pero entendiendo muy bien y dejando muy en claro que no es lo único que se puede investigar en la facultad, sino que eso es un campo de interés
para la Facultad de Medicina puntualmente, pero que abre y deja a libertad a los investigadores la posibilidad de que investiguen cualquier cosa. Y les quiero contar algo. Hace unos años la universidad la Universidad Nacional del Nordeste tiene un listado de prioridades en investigación, creo que son desde el año 2013, por decirles una fecha. 2012-2013. Nunca pudo, y miren que pasó mucho tiempo, chicos, estamos en el 2020, nunca pudo poner en marcha un nuevo proceso de priorización de temáticas en los para toda la universidad. Trabajaron algo de educación, qué sé yo, el otro era salud, el otro era así. Y nunca se pudo llegar a un acuerdo porque es muy difícil, sobre todo porque definir prioridades es entrar en un mundo de tensiones. Es como la política, chico. Todo el mundo cree que lo que hace es lo mejor. ¿Y cómo no van a estar acá? Porque esto es lo mejor. Bueno, un poco es así. El mundo científico es un mundo de tensiones. Cuesta mucho definir prioridades, pero a veces las prioridades, nosotros no lo hemos hecho así porque las posibilidades de financiamiento que tiene la Facultad de Medicina son mínimas, pero en muchos lugares las prioridades en investigación se dan por financiamiento, o sea, vos tenés que investigar en este tema porque acá yo te voy a aportar recursos. Y entonces eso también sesga las posibilidades de, y le tuerce o le redirecciona el interés de investigar de algunos investigadores. Y les quería contar este ejemplo que a raíz de las líneas de investigación que sacó la universidad, en una de nuestras facultades se trabajaba sobre venenos de ofidio o algo así. Pero hacía años que ese grupo de investigación venía trabajando sobre ese punto. Y al no verse los investigadores que son de CONICET, de alto vuelo, están como en la crème de la crème, se sintieron como descartados por esto, porque no se estaban viendo reflejados en las prioridades con las temáticas. Esto inclusive fue llevando a que con el correr de los años tuvieran que, ellos mismos se vieron hasta en la necesidad de ir redireccionando sus temáticas de investigación. Pero eso no es lo que se les pide a ustedes. La idea de ponerle las líneas prioritarias es para que puedan mirar los temas de interés regional y de la facultad, pero teniendo en cuenta que hay libertad absoluta para estudiar la inmortalidad del cangrejo si quieren, eso no hay ningún problema, ¿está? Bueno, doctora, yo tenía una pregunta. Sí, Augusto, respecto a qué tipos de trabajo son los que se esperan en los proyectos de investigación, porque como estoy interesado en iniciarme, arranqué trabajando con un artículo de revisión para la cátedra de bioquímica. Pero no sé si para presentarme algún tipo de concurso de beca, tengo que presentar algo un poco más básico, como puede ser un ensayo clínico o averiguar una proteína específica o algo. No, no, bajo ningún aspecto un estudiante está en condiciones de hacer un ensayo clínico. Ojo que la revisión, no sé qué tipo de revisión has empezado a hacer. ¿Quién era el que preguntó? Augusto, no sé quién era. Augusto. Bueno, a un estudiante que se está formando en algo, ¿qué es lo que es como todo en la vida, chicos? Ustedes para entrar a la universidad primero fueron al nivel inicial, después fueron a la primaria, después fueron a la secundaria y después entraron recién a la universidad. Hicieron todo un proceso de crecimiento
y de capacidad, de desarrollo de las capacidades intelectuales para llegar finalmente a poder estar en la universidad. En investigación también se pretende eso. No podemos pedirle hacer un ensayo clínico, chicos, un ensayo clínico controlado, implica un diseño de un proyecto que no puede estar manejado por un estudiante, desde ya les digo, sino que tiene que estar manejado por investigadores. E implica algo que yo no les puse porque no les quería abrumar en obligaciones, pero implica aval ético, implica consentimientos informados, implica legalidad absoluta en todo. O sea, chicos, ustedes tienen que empezar por lo más sencillo. Cuando se vuelvan hábiles en un estudio descriptivo, que es lo que se le puede pedir a un estudiante en una beca de investigación, más adelante, cuando hayan adquirido las habilidades para desarrollar la capacidad de describir, que no es sencilla. Recién después se van a meter en trabajos de análisis, digamos, de correlación entre variables, y después, el día que sean profesionales y estén en el campo de la ciencia que quieran, podrán hacer ensayos clínicos. En este momento, no, chicos, ¿no? Es pedirles a ustedes algo que lo único que va a hacer es estimular el fracaso. Ustedes están para, en este momento, adquirir las habilidades y fortalecer las habilidades iniciales y después sí crecer en lo que quieran, pero todo a su debido tiempo. Lo que les decía, que las revisiones sistemáticas, no sé qué tipo de revisión le han pedido, pero por definición la revisión sistemática es un trabajo intelectual muy complejo que implica buscar el nivel de evidencia que ha presentado cada autor en sus publicaciones. E implica también un manejo de la lectura que es complicada. Esto tampoco le pedimos si se van a presentar a una beca. Porque en realidad la revisión sistemática es más que nada un buceo en el mundo en el mundo de la comunicación científica, de la difusión, de la literatura científica. Lo que les pedimos a ustedes es la capacidad de poder hacer un trabajo. O sea, planearlo, llevarlo a cabo y escribirlo. Acuérdense que investigación implica operaciones intelectuales, las que hacemos acá, y operaciones manuales, las que hacemos con el proceso, el procesamiento de todo. No es solamente intelecto. Entonces, primero tenemos que ser fuertes en poder hacer. Ojo que identificar un objeto de estudio y plantear una pregunta de investigación implica un ejercicio intelectual de abstracción muy importante. Tienen que aprender a hacer eso primero en un trabajo sencillo, no, porque los trabajos descriptivos no son sencillos, son los primeros trabajos por los que se empieza cuando uno quiere investigar y profundizar la investigación en un tema. Entonces, primero empezamos con la descripción del objeto de estudio. Después veremos más adelante, cuando sé mucho de esto, recién ver cómo puedo establecer relaciones entre variables en otro trabajo científico en donde busque asociaciones de variables. No sé si les quedó claro, Augusto. Sí, doctora. O sea, vamos por lo sencillo y seguro, porque si no van a fracasar. Y después, el desazón que sufre un estudiante cuando se le dice tu plan de beca es incorrecto, no va, o no alcanzaste porque, digamos, tu plan de beca es para un investigador acreditado, no es para un estudiante. Y eso también es importante, por eso es muy importante ese otro que los acompaña, para no cometer el error de hacerles armar un plan de beca que cualquier investigador, evaluador, va a decir, esto no lo puede hacer el estudiante. No tiene los conocimientos ni tiene el manejo como para hacerlo. Entonces, bueno, ahí el plan de beca se desestima, no por culpa del
del estudiante en sí mismo, sino porque el saltó etapas. El saltar etapas, chicos, es malo en todos los casos. Vamos a la última pregunta porque no sé si nos van a cortar en punto. Sí. Ok. Anabel No pregunta, ¿qué se espera que escribamos dentro de antecedentes del tema y experiencia previa? Es decir, ¿qué no podemos dejar de mencionar en esa parte del proyecto? Los antecedentes, yo ya les dije, es lo que se llama estado del arte. En los antecedentes, por ejemplo, ahora está abierta la convocatoria a becas de rectorado. Rectorado, les cuento algo antes de que nos corten. Rectorado ha flexibilizado un poquito la exigencia. ¿Por qué? Porque muchos chicos, como ustedes también, no han tenido mesas de exámenes. Entonces, hoy están sin poder llegar al 50% de la carrera, como les pide el reglamento. Entonces, el rectorado nos va a copiar. No digan eso que dije yo, pero nos va a copiar el rectorado y está bajando al 40% como tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque están viendo la dificultad de muchos chicos de no alcanzar ese 50%, no porque ellos no cumplieron, sino porque las unidades académicas no pusieron las mesas y no pudieron rendir esa mesa que le daba para llegar al 50%, o como les pasa a muchos de ustedes que tienen la materia cursada, tienen la nota conseguida y el SIU no está cargando la información. ¿Tá? Pero sabemos que tienen, por eso rectorado lo que hizo fue ajustar un poquito. Bueno, en antecedentes, para responderle al compañero, en antecedentes va el estado del arte, o sea, todo lo que, sobre todo los últimos trabajos que se encuentran sobre el objeto de estudio, sobre ese tema súper recortado que es mi objeto de estudio y el que quiero investigar. Ahí van una reflexión de los principales antecedentes que han encontrado sobre. Eso es antecedentes. ¿Qué es? Ahí me había experiencia previa. La experiencia previa tiene que ver con si el postulante, en el caso de ustedes, ya ha hecho algún trabajo sobre eso, por ejemplo, tuvo una presentación a congreso en el año anterior en tal cosa, ha hecho trabajos de campo referidos a eso, ha participado en proyectos de extensión que están abordando esa temática y el equipo de investigación que lo está acompañando, porque ustedes tienen un director o un codirector que los está acompañando, ¿qué experiencia tiene ese equipo sobre esa temática? Esa es la experiencia previa. A veces no la tienen ustedes puntualmente, pero sí la tiene esa cantidad de personas que lo están acompañando al becario. Entonces ahí se pone eso, la experiencia del equipo. Y alguna experiencia previa que pueda mencionar el becario si es que la tiene. Bueno, Constanza pregunta, ¿alguna lectura para aprender a publicar correctamente? Uy, sí. Hay, mira, todos los trabajos todos los libros de metodología de la investigación tienen un capítulo de cómo publicar. Hay una autora que nosotros usamos mucho que es Mendicoa, Gloria Mendicoa, es cómo armar y publicar una tesis, habla de tesis, pero es el trabajo científico. Cualquier libro, chicos, les va a dar una guía. Ahora, lo que yo siempre les recomiendo es que miren los criterios de publicación del lugar en donde quieren publicar, porque el éxito de la publicación tiene que ver con lo que le pide la revista científica y también tiene que ver con la calidad del trabajo que han armado. O sea, para publicar correctamente, el trabajo tiene que mostrar consistencia interna. ¿Quién era la que me preguntaba? Constanza. Tiene que mostrar consistencia interna. O sea,
que la publicación la posibilidad de que se publique va a depender de la calidad del trabajo que han hecho. Entonces, tiene que tener identificados objetos, tiene que tener buenos objetivos, tiene que tener buen marco teórico, tiene que tener una buena descripción de la metodología y tiene que tener un buen análisis de los resultados. Y cuando nosotros publicamos en las revistas del campo de la salud, siempre nos piden discusión y conclusiones. La discusión es muy importante, o sea, que una cosa que enriquece y aumenta la posibilidad de publicar correctamente es esto, de que haya una buena discusión de los resultados obtenidos, o sea, ese cotejo que hace el investigador con autores que han investigado sobre el tema, en donde marca coincidencias y divergencias. Y después la posibilidad de sintetizar los principales resultados. Acuérdense, chicos, en las conclusiones. Acuérdense que las conclusiones no es agarrar la guitarra. En las conclusiones yo tengo que mostrar qué puntos, pero así concretos, podemos decir que en este trabajo se pudo observar esto, esto y esto. No volver a repetir los resultados, no volver a repetir los porcentajes, no. Es el cierre. Y siempre para armar las conclusiones hay que mirar los objetivos. O sea que conclusiones y objetivos tienen que ser cosas que están, que uno dice, mira, se plantearon estos objetivos, mira, acá en las conclusiones han mostrado conocimiento sobre esos objetivos que estuvieron planteados de antemano. No sé, Constanza, si te pude contestar. Sí, doctora, muchas gracias. Correcta, la publicación. Bueno, otra cosa, chicos, originalidad, respeto por la ética, respeto por la normativa que pide cada revista, no plagio, sean honestos, es preferible hacer una cosa chiquita pero no copiar. Y ¿quiénes son los autores del trabajo? Los que lo hicieron. Nada de regalarle premio a cualquiera, chicos. Los premios, no. Eso es antiético. Si yo trabajé con fulano y sultano son los autores del trabajo. Todos los demás no son autores. No lo son ni el jefe del servicio, ni el... No, chicos. Los autores son los autores del trabajo. Y esa persona o esos compañeros que ayudaron al desarrollo del proyecto y que estuvieron al lado del investigador para que esta cosa pudiera nacer finalmente y pudiera ser escrita correctamente. Wow. No sé. Bueno. La originalidad. No hay, acá hay algo que le quiero decir a Juliana que dice la originalidad. Es muy... acá la compañera dice si se puede, dos cosas pregunta. Por un lado, la originalidad, ella es Juliana. Chicos, no hay nada que sea absolutamente original. Lo que es original es la vuelta de tuerca que le podemos dar a una idea acá y cómo nosotros la presentamos y la estudiamos acá en un contexto en particular. Eso puede ser lo original de algo. Si uno se pone a leer todo lo que hay escrito en el mundo, chicos, van a encontrar que sobre lo que nosotros queremos investigar hay millones de artículos. Lo que pasa es que no leemos alemán, no leemos chino, no leemos japonés, a gata nos defendemos más o menos con el inglés, y bueno, y para de contar. Entonces nos dedicamos a leer todo lo que está en el mundo del español. Pero por eso no se desvelen por la originalidad, no se desvelen. Sí desvélense por esto de difundir. Ahora, presentar un trabajo en un congreso no es publicable. Eso es difusión. La difusión de un artículo se hace en un congreso, en donde, que obviamente es muy importante ese ejercicio de pararme frente a un público. Hoy lo vamos a hacer todo a través de las pantallas, pero es pararme frente a algo y contar lo que hicimos. Yo, mis compañeros de grupo de investigación o lo que fuera. Y en ese acto muchos nos van a poder cuestionar lo que hicimos o ayudarnos a mejorar nuestro trabajo. Eso no es publicar. La publicación se hace en revistas con referato y sometidos a este tribunal de referees que van a decidir si el trabajo es publicable o no.
No confundan, son dos cosas diferentes. Dice acá, con respecto a cómo hacer, o a qué tener, está todo escrito, todo se puede buscar, leer y aprender. Sí, por supuesto que sí, Leandro, todo se puede aprender. Si ustedes buscan en libros de chicos, la única forma de aprender investigación es investigando, no hay otro. Yo me puedo pasar dictándoles un curso de 8 semanas, me voy a desgañitar hablando y usted lo que le entró por acá le salió por acá. La única forma es, bueno, ponernos a investigar y aceptar el desafío y meternos en profundidad en un tema. Eso es, y ahí van a entender muchas de las cosas que yo hoy les digo en el aire, ¿sí? Bueno, me están echando ya, buenísimo, doctora, gracias, chau, chau. Bueno, chao, chao. Todo bien. Lógico. No, sí. Así es, y se aprende. Bueno, pero. Bueno, me alegro que no los haya agotado, agobiado. Bueno, chicos, gracias a ustedes y vamos para arriba. Ahora está la beca de rectorado, así que tenemos hasta el 25, creo que de septiembre. Y después tienen, acuérdense, la parte del evento del SOSEM, tenemos las comunicaciones científicas en noviembre para que los que tengan trabajos que están armando puedan llegar a noviembre para presentarnos sus avances y crecer con eso, porque así se crece, chicos, no hay otra forma. Bueno, muy bien, chicos. Chau, chau, chau. Gracias a ustedes. Chau, chau. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos, chicos. Sí, por suerte, salió todo súper. Bien. ¿Nos estamos viendo? Chao, chicos. Creo que se fue a dormir, parece. Sí, para mí que sí.
No, no, no. Vayan a seguir estudiando sus materias, che. Nos vemos. Chao. A ver quiénes son.